Familia ON, hoy iniciamos el cuarto episodio de nuestra serie titulada Más allá de toda comprensión. Hoy ya entramos al cuarto episodio y la verdad, cada vez que el ángel de Jehová tiene la oportunidad de visitar, de encontrarse con cada uno de los personajes que hemos estado estudiando, cosas bien interesantes suceden. Y son bien interesantes porque son las mismas cosas que Él quiere operar y generar en nuestros corazones. Hoy vamos a entrar a estudiar un personaje muy interesante que, al igual que Moisés, tuvo que desarrollar, llevar a cabo una misión muy especial en tiempos difíciles. Quiero que me acompañen por un momento a Jueces capítulo 6. Vamos a leer el versículo 11. Jueces 6, versículo 11 dice lo siguiente: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Quiero en esta mañana ponerlos un poco en contexto de lo que estaba sucediendo en versículos posteriores en esta época específica. ¿Dime? Sí, dije posteriores, anteriores, perdón. ¿Qué estaba ocurriendo? Resulta que los madianitas se habían levantado con mucha violencia y había mucha violencia en la época de Israel y también se habían multiplicado los robos. Los madianitas eran vecinos de los israelitas y todo fruto que sembraban los israelitas, cuando llegaba el tiempo de la cosecha, llegaban los madianitas y arrasaban con toda la cosecha. Se llevaban tanto, al punto aún que los dejaban sin comer, los dejaban sin poder disfrutar del fruto de sus manos, y estaba experimentando el pueblo de Israel un tiempo de gran pobreza a causa de la opresión madianita. Y cuando leía esta historia, pues se me hacía muy similar a lo que estamos viviendo en esta época en nuestro país. No podemos decir que Colombia en años anteriores no haya tenido que padecer de robo, ¿cierto? Ya los colombianos como que nos hemos acostumbrado a vivir con temor, a vivir escondiendo las cositas, ¿cierto? Porque es algo que desafortunadamente se enquistó en nuestra cultura y hace parte del robo, la violencia. Pero hay que decirlo que en esta época se ha multiplicado más. Porque ahora encendemos las noticias y vemos que aún están cogiendo restaurantes prestigiosos, ¿cierto? Los cierran y los ladrones asaltan. Ya uno ni siquiera en un restaurante puede tener seguridad porque allá le llegan los ladrones, ¿cierto? Entonces uno evita más bien como ir a esos restaurantes reconocidos o de pronto un poco lujosos, pues para evitar contratiempos. Pero también es muy común uno ir en cualquier calle, ni siquiera decir que en X o Y calle peligrosa, sino en cualquier lugar. Uno tiene que estar muy atento en esconder y tener el cuidado de sus pertenencias. Hace poco mi esposito iba caminando por la calle donde vivimos y él iba muy tranquilo recorriendo la calle, hablando por celular, cuando de repente una moto se subió al andén y ¡pum!, le rapó el celular y se lo robaron. Entonces, pues claro, obviamente queda uno aburrido. ¿Cuánto vale un celular? Pues un celular es costoso, ¿cierto? Casi que podría ser para muchos el salario de un mes de trabajo, ¿verdad? Y esto era exactamente lo que estaba viviendo el pueblo de Israel con los madianitas, con los vecinos. Hoy no vamos a discriminar ni vamos a poner evidencia de vecinos, ¿cierto? Pero algo similar estaba ocurriendo, ¿cierto? Las noticias reportaban que eran extranjeros, y sin decir que aquí somos las joyitas, ¿cierto? Que aquí no pasaba eso, no es verdad. Pero obviamente la crisis de países vecinos ha hecho que se multiplique más el tema del robo y la inseguridad, violencia en nuestro país. Y esto era exactamente lo que estaba viviendo Gedeón y el pueblo de Israel en esta época en específico. Tiempo de inseguridad, tiempo de violencia y de mucho de hurto, de que se les roben las pertenencias. Y son en esos tiempos difíciles, en tiempos de inseguridad, en tiempos de violencia, donde el ángel de Jehová es experto en entrar en acción. Vimos en los dos episodios pasados que él aparece a Moisés en un tiempo en el cual
el pueblo de Israel estaba viviendo opresión y esclavitud, ¿verdad? Entonces siempre, ahora que tengo la oportunidad de escuchar, de hablar del ángel de Jehová, que como en episodios anteriores les he explicado que no es otra persona diferente a Jesús. Es Jesús personificado, es Jesús actuando en el Antiguo Testamento. Una de las características de este ángel de Jehová, de Jesús preencarnado en el Antiguo Testamento, es que Él se revela a personas que están viviendo tiempos difíciles, tiempos hostiles como los que estaba experimentando en ese momento el pueblo de Israel. Entonces quiero, querida familia, aún decirles que cuando en las noticias y en diferentes partes estamos escuchando que la violencia ha aumentado, que los robos se han multiplicado, que la inseguridad está terrible, la posición de la iglesia debe ser la de alegrarse, no por los robos, no por la inseguridad, no por los hurtos, sino porque es la perfecta oportunidad que el Señor utiliza para revelarse a la iglesia y darle las armas que necesita para que la iglesia pueda traer justicia. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Cómo? A través de anunciar la buena noticia que cambiará el corazón aún de los delincuentes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, nuestra posición cuando escuchamos malas noticias no debe ser la posición de cualquier persona del corriente. Nuestra posición debe ser la de alegrarnos porque algo especial el Señor nos va a conceder como iglesia para liberar a un pueblo en específico o a personas en específico. Amén. Dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de un árbol que estaba en Ofra, y que ese árbol pertenecía a alguien que se llamaba Joás Abieserita, y este Joás era padre de el protagonista de esta mañana. Y el protagonista, aunque es el ángel de Jehová, tenemos una persona muy especial y es Gedeón. Y dice que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Cómo se encontraba Gedeón? Trabajando, ¿pero qué? Escondiendo sus pertenencias, ¿cierto? Venga, guardemos, encaletemos el celular para que no nos lo vayan a robar. Pilas con las joyas, pilas con el reloj. Si va a cruzar por tal lugar, guarde sus joyitas porque se las pueden quitar. Pilas con la cartera, no la deje descuidada. Si va a un restaurante, mantenga el bolso en un lugar donde lo pueda ver, ¿cierto? Y así estaba, llegó el tiempo de la cosecha en la familia de Gedeón y Gedeón estaba allá cosechando, pero en lugar de hacerlo en un campo abierto como era la costumbre, al aire libre para que quedara mucha más fácil la tarea, le tocó hacerlo escondido, poder cosechar el trigo. ¿Por qué? Porque si no los madianitas venían y le robaban el fruto. Entonces, ¿cuál pudiese ser el sentimiento que estaba experimentando en ese momento Gedeón? De temor, ¿cierto? Angustia, miedo. Caleta la plata, métasela por donde sea para que no lo vayan a robar. Y más si está cruzando por lugares peligrosos, ¿cierto? Era la manera en ese momento se encontraba Gedeón, en un momento de temor, de angustia y de prevención. Pero es en ese momento donde el ángel le place revelarse a la vida de Gedeón. Es en esos momentos donde nosotros vamos a experimentar que viene la voz de Jesús para hablarnos de manera específica. Dice el versículo 12, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y quiero por un momento que recreemos acá la escena. O sea, él está escondiendo el fruto, no está en un lugar abierto, sino está en un lugar escondido, guardando todo para que no se lo roben los ladrones. Y de repente escucha la voz de Jesús, el ángel del Señor que le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Les quiero preguntar, ¿estaba haciendo Gedeón algo esforzado sí, pero estaba demostrando valentía? ¿Podríamos decir que era valiente? Si de pronto se le hubiese aparecido en un campo de batalla, entrenándose, ¿cierto? Haciendo flexiones de pecho, ¿verdad? Apuntando al arco, mirando qué tal la puntería, uno podría decir, uy, sí, valiente porque se está preparando para ir a enfrentar a los madianitas, está en un campo de guerra.
pero no era como se encontraba. Más sin embargo, el Señor le dice, el Señor está contigo, está contigo. Pero me está tocando encaletar el fruto y el Señor está conmigo. Estamos viviendo un tiempo de hostilidad, de violencia e inseguridad. ¿Y el Señor está conmigo? Varón esforzado y valiente. Yo creo que cuando Gedeón escuchó la voz del ángel de Jehová, ¿a quién le estará diciendo varón esforzado y valiente? Pero yo aquí no veo a nadie más. El único que está en este lugar soy yo, pero yo no soy ni esforzado ni valiente tal vez. Y menos que el Señor esté conmigo. Si fuese valiente, pues como les hubiese dicho, no estaría en ese lugar, estaría tal vez en un campo de guerra. Y entonces viene una pregunta al corazón de Gedeón. A ver, Señor, me estás diciendo que tú estás conmigo y que yo soy esforzado y que soy valiente. Entonces Gedeón le replica lo siguiente al Señor. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, Él nos sacó de Egipto, pero ahora Él nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Y este pensamiento que tenía Gedeón es un pensamiento que encontramos muchas veces en el pueblo cristiano, pero también es más común encontrarlo afuera, ¿verdad? Pero si el Señor existe, porque hay niños que padecen hambre, ¿cierto? Pero si el Señor existe, porque hay tanta maldad. ¿Por qué esta madre mató a su hijo? ¿Por qué este hombre de manera despiadada mató a sus padres? Si el Señor existe, porque hay tanta violencia, porque hay tantas muertes, porque hay hambre en las calles, porque hay tanto terror, ¿cierto? Y le atribuimos las consecuencias de los malos actos de la humanidad al Señor, las consecuencias. ¿Por qué si el Señor hace? ¿Por qué si el Señor existe? Entonces, ¿por qué hay este mal sobre la tierra? Y ese era precisamente el pensamiento que tenía Gedeón. Gedeón pensaba, Dios no está con nosotros. De hecho, el libro de Jueces dice que el pueblo se había desviado y que el Señor había quitado su respaldo. Pero hay algo que debemos tener en claro y es que todo lo malo que ocurría a cualquier sociedad y en especial a la judía se atribuía a que Dios estaba ejecutando un castigo. Entonces, si de pronto ellos eran atacados, si de pronto ellos estaban viviendo algún tipo de calamidad, ¿a quién se la atribuían? Hicimos lo malo y el Señor nos está castigando. Entonces es muy común encontrar en la antigüedad que la gente use esa expresión, el Señor nos está castigando. El Señor se apartó de nosotros y el Señor nos está castigando. Y esta era la condición en la que se encontraba este pueblo, sintiendo a un Dios lejano, a un Dios que les había dado la espalda, a un Dios que estaba en contra de ellos y que les había abierto la puerta a que sus enemigos entraran a hacer todo lo que quisiera con ellos. Y quiero preguntarles si no es el pensamiento que muchas veces nosotros tenemos en nuestro corazón cuando las cosas no salen bien. Mi esposo de pronto ese día cuando le robaron el celular pudo haberse preguntado, Señor, ¿será que no hice devocional ese día? No oré. ¿Qué pasó, Señor? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué no me diste una habilidad especial para alcanzar a agarrar ese ladrón y que no se llevara mi celular? Porque, Señor, yo soy tu ungido, yo predico todos los domingos en una iglesia llamada ON. ¿Dónde está tu respaldo? Pero es un pensamiento muy humano pensar que cuando algo que se sale del orden, cuando algo malo nos acontece, es porque Dios está en contra de nosotros. Entonces es válido lo que puede estarse preguntando Gedeón. Señor, pero si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos viviendo esta situación tan difícil? Porque estamos en pobreza, porque estamos experimentando violencia, inseguridad como nación. Y quiero decirles que esa costumbre y ese pensamiento es un pensamiento que Dios quiere quitar de nuestros corazones. Porque el afrontar tiempos de crisis económica, porque el afrontar problemas familiares, el afrontar cualquier tipo de problemas, no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Por el contrario, Él quería revelarle algo muy especial a Gedeón. Y era que a pesar de que las cosas no estaban bien, Él estaba con ellos. ¿Por qué? Porque los iba a levantar para hacer algo especial en ellos.
Quiero leerle los siguientes versículos donde podemos evidenciar que cuando estamos pasando por tiempos de dificultad, cuando estamos pasando por tiempos de adversidad, no necesariamente tenemos que equipararlo o pensar que es que Dios se ha alejado de nosotros. Génesis 39, quiero que leamos el versículo 2 y el versículo 3. Dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. ¿De quién está hablando acá? De José. Y hay una palabra clara, y es que dice que Jehová estaba con José y que el Señor hacía prosperar todo lo que estaba en sus manos. Pero uno pudiese preguntarse, ¿cómo José, después de estar viviendo en las comodidades de hijo consentido en la casa de su padre Jacob, puede decir que la mano del Señor está con él si está viviendo como criado en un lugar que no es su país, en una cultura que no es la suya, y aparte de todo ejerciendo una labor que ni siquiera hacía en casa de su padre? ¿Cierto? José podría estar diciendo como yo, pero ¿por qué me traen a este lugar si en mi casa ni siquiera lavo la loza? No, mentiras. Pero él podría estar pensando eso. ¿Por qué estoy en este lugar aquí como criado cuando yo era hijo consentido del dueño y el amo y el Señor de la tierra? Pero a pesar de que todas las circunstancias lo habían apuntado a alejarlo de la tierra de la cual él era oriundo, de su familia, se había tenido que desligar de su familia y vivir en una cultura completamente extraña, pagana para él, aún así él estaba dando fruto en ese lugar. Y quiero decirte que por más que te hayan echado de la empresa, del trabajo que tenías, por más de que tus finanzas de pronto se hayan tenido que ver reducidas por X o Y situación, Dios puede, aún en medio de esa situación difícil, hacerte florecer y hacer algo especial con tu vida, y que la gente, a pesar de la condición en la que te encuentres, vea que hay un respaldo sobrenatural de Dios sobre tu vida, sin importar el trabajo que tú desarrolles. Sea en la calle, sea en una casa, sea en un trabajo, como sea, de muchas horas, la gente, a pesar de que no sea el trabajo de pronto de estar gerenciando, haciendo una labor administrativa, puede ver algo especial en ti. El Señor puede derramar un respaldo especial en ti sin importar la labor o el trabajo que estés desempeñando o la condición por la que estés pasando. Porque quiero decirte que para los cristianos, cada una de las situaciones que nosotros vivimos de dificultad son temporales. Tienen un momento, no son para toda la vida. Pero a diferencia de la gente de afuera, el cristiano experimenta algo especial, y es que en el tiempo de la prueba puede vivir y recibir peso de gloria. Es decir, su fe puede ser levantada, avivada, y puede levantarse con mayor autoridad, porque es el plan de Dios cuando sus hijos están pasando por tiempos de prueba. Es no dejarlos sumergidos en ese lugar, es hacerlos brillar aún en medio de la prueba, pero es después levantarlos a un lugar de mayor honor después de haber sido probados. Por eso Santiago nos dice que nosotros nos gocemos. No sé si es Santiago, Pablo, ¿me recuerdas, amor? O Pedro, cuando dice que Pedro, el apóstol Pedro, dice que nos gocemos cuando pasemos por diferentes pruebas, porque ellas van a producir un fruto en nuestro corazón. Un fruto que nos va a dar autoridad, que nos va a permitir estar más cerca del Padre y que nos va a permitir conocer mucho más amplio el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero fíjense también lo que dice más adelante, ese mismo capítulo de Génesis 39, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia, diga conmigo, gracia, en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel
cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otro lugar, después ya no solamente estaba como mayordomo, como criado dentro de la casa de Potifar, sino después por injusticias, por una vieja calentona que se le boleteó y él no quiso acceder a eso. ¿Qué ocurrió? Lo mandaron directo a la cárcel. Y en la cárcel dice la Biblia que ¿quién estaba con él? El Señor estaba con él. Y uno pudiese decir, hombre, pero lo metieron a la cárcel, a la modelo, con semejantes compañeros, ¿cierto? Con semejantes vecinos, y el Señor estaba con él. Y Dios lo hacía prosperar en todo lo que él hacía. Muchos hubiesen podido llenarse de negativismo, de rabia contra el Señor. Señor, pero si yo fuera tu hijo no hubieses permitido que esa vieja calentona me hubiese querido seducir y aparte de todo me metieron aquí en la cárcel. Sino que aún a pesar de estar en la cárcel, él entregó lo mejor de sí. Se ganó la confianza del carcelero. Y hay personas que son así, en el lugar donde las pongan. Las ponen a cuidar X niños, de pronto cuidando unos niños en una casa. Y les cogen tanto afecto. Yo tenía una tía cristiana, ella es que no tenía, la tengo, es cristiana, y ella trabajaba en Londres como baby sister, bueno, como se llama acá, ahora la gringa, no sé cómo se dice, como niñera. Y recuerdo que a ella la querían demasiado porque ella era súper especial con esos niños. Les hacía comer delicioso, los cuidaba, los sacaba, los llevaba al parque. Y esos niños, sus padres tenían que trabajar mucho. El papá era el cantante de Coldplay. Y recuerdo que estaba ya cuidándolos y la querían tanto que a ella la querían llevar a todos los países donde ellos viajaban. Cuando eso estaba la actriz, estaba en la esposa que hacía Iron Man y el de Coldplay. Y a ella la querían llevar a muchos lugares. Desafortunadamente en muchos lugares le ponían traba porque el pasaporte era de colombiana. Pero fue alguien que llegó a esa familia y se ganó en especial el cariño de los niños y de la familia porque era muy diligente y de corazón servía a esos niños y por eso ellos querían llevarla a todo lugar. Sin importar la función que nosotros desempeñemos, cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, Él puede depositar una excelencia que hace que brillemos sin importar la labor que estemos desempeñando. Imagínense llegarse a ganar tal grado de confianza con el carcelero que el carcelero le decía: mijo, yo veré, me cuida bien a los presos. Ese era el grado de confianza que había llegado a desarrollar José en un ambiente hostil, en un ambiente de cárcel donde no estaba rodeado de joyitas, donde no estaba rodeado de los más buenos, porque por ser buenos no era que estaban en la cárcel, ¿cierto? Y a pesar de eso, allí brilló. Entonces hoy quiero preguntarte, muchas veces nosotros estamos amargados pensando que Dios nos ha desechado, que Dios no está con nosotros, porque si Dios estuviera conmigo, a ver, yo estaría aquí con las piernas arriba del escritorio mandando y hablándole duro a todo el mundo, ¿cierto? No estaría desarrollando de pronto esto, no estaría trabajando día y noche en mi Uber, ¿verdad? O no estaría haciendo X o Y de trabajo, estaría haciendo otras cosas. Y siempre estamos poniendo la mirada en lo que vendrá más adelante. Y pensando, Dios no está con nosotros, o si no, yo no estaría viviendo eso. Pero si nosotros entendiéramos que Dios está con nosotros y que siempre en el corazón de Él está la promoción para sus hijos, siempre es lo que Él desea, que el camino de sus hijos sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si nosotros entendiéramos eso, entonces desarrollaríamos con excelencia cualquier trabajo o cualquier situación, la afrontaríamos con gozo, porque entendemos que todo lo que vivimos en el Señor es temporal y que Él siempre busca la promoción y el aumento en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La invitación en esta mañana, querida familia ON, es que nosotros, cada una de las cosas que el Señor nos haya permitido hacer, el trabajo que estemos desempeñando, la situación que estemos viviendo en la casa con nuestros hijos, nos lleve a florecer, nos lleve a bendecir. Si escuchamos malas noticias, nosotros cambiemos la atmósfera con oración, con bendición, con alabanza, con buenas palabras hacia nuestros hijos, no con críticas, no con señalamientos, sino todo el tiempo utilizando un lenguaje de fe.
El verso 14 dice lo siguiente: entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. No les había dicho algo muy importante. El título de la enseñanza es eres más fuerte de lo que piensas. Recuerden que todo el tema, todo el estudio se llama más allá de todo entendimiento. Pero el episodio de hoy lo titulé eres más fuerte de lo que piensas. Entonces, el Señor, después de que Gedeón le dice, Señor, pero ¿cómo vas a decir que estás con nosotros y mira toda la situación que estamos viviendo? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Y me encanta que el Señor nunca entra a polemizar con uno. Uno tiene las 1001 preguntas para hacerle al Señor, ¿cierto? Y uno esperaría que Él se sentara, ¿cierto? Cogiera la Biblia y le empezara a decir, no, mira, es que tú desde que eras una niña, tuviste una maldición, alguien hizo eso y por eso estás viviendo esta situación, ¿cierto? O uno podía preguntarle, Señor, pero ¿por qué me robaron el celular? ¿Qué hice ese día? Y uno esperaría que el Señor trajera la palabra, el pasaje donde específicamente le desglosara y le masticara como al niño cuando le están dando la papillita y le dijera qué fue lo que ocurrió. Pero el Señor no entró a explicarle absolutamente nada a Gedeón. Él simplemente lo miró a los ojos y le dijo lo siguiente: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Tan lindo el Señor, ¿cierto? O sea, Señor, ¿qué pasó? Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a todo el pueblo. O sea, no solamente no le dio la respuesta, sino que le puso toda la responsabilidad. Ve con la fuerza que tienes y rescata al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Y es lo que nos dice el Señor a nosotros, la iglesia. En vez de estar mirando y diciendo terribles los tiempos que estamos viviendo, ¿qué rol y qué papel está asumiendo la iglesia para liberar a nuestro pueblo, para liberar a nuestros vecinos de la opresión que están viviendo por causa de las drogas, por causa de una crisis económica, por causa de una pérdida, por causa de un divorcio o de un matrimonio que está a punto de divorciarse? Nuestra posición no debe ser la de cruzarnos de brazos y decir terrible lo que le está pasando a la vecina, no, pobrecita. Esa no es nuestra posición ni nuestra postura. La postura de la iglesia es escuchar la voz del ángel del Señor, que es el propio Jesús, diciéndonos: ve y libera a los madianitas de la opresión. Libera el pueblo de tu pueblo de la opresión de los madianitas. ¿A qué nos envía el Señor? A que nosotros, con lo que hemos recibido, con su presencia, con la palabra, entonces vayamos y traigamos una voz de aliento. Amén. Y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Ahora, aquí dice, yo soy el que te envía. Fíjense que fue exactamente lo mismo que le dijo a Moisés cuando lo llamó para que liberara al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Ve, porque yo soy el quien te envía. Y quiero que alguien me diga qué aprendimos que quería decir, qué significa yo soy. ¿Qué era yo soy? Cuando el Señor decía, yo soy el quien te envía, ¿qué fue lo que aprendimos? Que Él es suficiente. O sea, el Señor le estaba diciendo a Gedeón, ve con esta tu fuerza, porque yo soy, te envía. Yo te envío. Yo soy más que suficiente para que tú puedas llevar a cabo esta labor que vas a desempeñar. Y el Señor lo que le estaba diciendo a Gedeón es, yo soy todo lo que tú necesitas para poder traer esa libertad tan anhelada de esos vecinos fastidiosos que se han levantado para robarles el fruto. Obviamente, Gedeón queda sorprendido y le dice al Señor, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y eso a mí me encanta acá, porque obviamente Moisés, estudiamos hace 8 días, él tenía sus objeciones, y las objeciones que Moisés presenta al Señor son más de desempeño, ¿cierto? Él no se creía capaz.
era más como de calificar, Señor, pero me van a escuchar, de fe, de incertidumbre, pero era más de habilidades. Él creía que sus habilidades no le calificaban para ser el líder libertador de Israel. Él puso su atención como en sus capacidades, en qué tan calificado estaba para llevar a cabo esa misión. Pero no fue el caso de Gedeón. Claro que tenía objeciones, porque todos cuando somos llamados a hacer algo especial para emprender un negocio en el cual el Señor nos va a levantar para que bendigamos a muchas personas, muchos empleados hayan debajo nuestro, personas que vienen de crisis económica, vean en nosotros esa oportunidad que les va a ayudar a generar ingresos, siempre vamos a tener temores. ¿Cierto? En el caso de Moisés, no estoy preparado, no tengo la experiencia en mi hoja de vida, ¿qué voy a poner si mejor dicho no tengo tantos trabajos en esto nuevo que estoy emprendiendo? Pero eso no fue lo que le dijo Gedeón. Gedeón le dijo, Señor, pero es que mi familia, mi tribu a la que yo pertenezco es la tribu más pequeñita. Y yo quiero decirte hoy, familia, el Señor nos está haciendo un llamado a que traigamos liberación, sin importar que nosotros no seamos la iglesia más grande de Bogotá. Sin importar que nosotros no seamos la iglesia más grande de Colombia. El Señor no está buscando que nosotros pertenezcamos a la familia más numerosa, a la familia más poderosa, a la familia con más recursos. Él lo único que nos está diciendo es, me necesitan a mí y es suficiente. ¿Y cuántos creen que el Señor puede hacer florecer esta gran obra sin importar cuántos seamos ahorita o en el presente? Amén, ¿verdad? Porque más que luces que un día las vamos a tener, no va a ser toda fanática decir atacar las luces, no. Vamos a tener una tarima, vamos a tener una super mega banda, sé que lo vamos a soñar, pero mientras no lo tenemos, esto no impide para que el Señor pueda hacer cosas grandes con nosotros. Para que cuando tú invites personas a este lugar, el mensaje de salvación transforme su vida. Mi esposo hace poco tuvo que atender a un hombre que ese día quería suicidarse. Había recaído en las drogas. Y qué lindo saber que mi vida puede ser usada para decirle a alguien, no te quites la vida. Y ese día, junto con Alcirita, fueron y lo acompañaron a que se internara en un centro de rehabilitación. Y así, en la semana, atendiendo parejas que están de los pelos que se quieren agarrar, una cantidad de personas. Pero qué lindo es saber que Dios nos quiere levantar en esta época a traer un mensaje diferente. A presentarlo como el yo soy, como el suficiente para abastecer a las necesidades de todo el mundo, porque nuestro Dios no se queda corto en nada. Nuestro Dios no se queda corto en nada. De lo que nosotros carecemos, Él lo tiene en abundancia y Él ha prometido estar con nosotros. Él va delante de nosotros. Y le dice a Gedeón algo clave es, ve con esta tu fuerza. No le está diciendo, venga, dígale a Arnold Schwarzenegger que lo acompañe, que él sí tiene fuerza. A Rambo, dígale a Rambo que vaya y lo acompañe. Su fuerza, si usted es peso pluma, no sé si existe. Si usted es peso pluma, Dios lo va a utilizar a usted, así usted sea peso pluma. Porque al Señor no le impresionan sus raquíticos músculos. Es su poder el que va delante suyo. Y el Señor le dice, con tu fuerza, con esa que tú crees que es escasa, que es poca, que es débil, con el poco conocimiento que tienes de palabra, con los pocos años que llevas en la vida cristiana, eso es suficiente, porque no se trata de ti, se trata de quién va contigo. Amén. Y es lo que le dice el Señor, ve con esa tu fuerza. O sea, yo no necesito que seas aquí el más musculoso, que se te salgan todos la chocolatina, no, yo no necesito eso. Con esa fuerza que tienes, con ese peso pluma, yo te voy a utilizar. Y en efecto, el Señor utiliza el peso pluma de Gedeón. No, yo no sé si él era peso pluma, pero él creía que no era suficiente por la familia. Ahora, dice, yo vengo de una familia pobre. ¿Cuántos venimos de cuna de ricos? Yo que sepa, a mí nunca me llevaron el Rolls Royce, Mercedes-Benz al colegio. No venimos de cuna de oro, ¿cierto? Porque si el Señor quisiera hacer algo grande y tuviese que utilizar esos medios, pues Carlos Slim, ¿cierto? Les decía yo hace 8 días, hace 15, llamaría a Carlos Slim o a los más poderosos para que hicieran algo. Pero el Señor no actúa de esa manera. Él utiliza hasta los más vaciados, ¿sí o no?
para proveerles, para prosperarles, para levantarles, para exaltarles y que ellos sean de bendición para otras personas. Esa es la forma de operar de nuestro Dios. Él no escoge al más rico, al más capacitado, al más calificado, al más elocuente. Él escoge gente sencilla. Y Gedeón era un sencillo que vivía y habitaba en la tribu más insignificante, más pequeña y aún con más dificultades económicas en Israel. Pero el Señor quiso fijar sus ojos en él porque la gente común, la gente sencilla es la que es experta el Señor en fijar sus ojos para que él se lleve todo el crédito y toda la gloria. Moisés, Gedeón, aún el propio David, que era el menor de su casa, al que le hacían bullying, el más menospreciado, jamás pudo jactarse de haber derribado a un gigante como Goliat. Se aclama su valentía, pero finalmente el que se lleva el crédito de la victoria conquistada es Cristo Jesús. Y qué lindo es ver que en la Biblia hay tantas personas con tantas inseguridades como las nuestras. ¿Cierto? Uno los ve, uno se identifica y fue muy chica, sí. Yo he pensado que yo, ¿por qué no nací en una casa de pastores o de ricos? No me hubiese tocado aguantar de pronto los malos tratos o las escenitas de mis papás gritando, las borracheras, ¿cierto? Porque yo no nací en otro lugar, Señor, que yo no soy parte de la realeza, de la familia por allá, de Gales, ¿cierto? No, el Señor es experto en buscar y clavar sus ojos en gente sencilla para que sea su gloria la que se ponga de manifiesto. Amén. Verso 16 dice, el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Ahora, les decía que Gedeón tuvo objeciones o tuvo disculpas o excusas o más bien temores diferentes a los que tuvo Moisés. Moisés fijo, centró su mirada en él, pero acá Gedeón puso como obstáculo los recursos que él tenía para llevar a cabo esta gran misión, ¿cierto? Dijo, no tengo mucho dinero, vengo de una familia pobre y aparte de todo, mi familia no es prestigiosa, no es numerosa, no tiene mucho. ¿Y el Señor qué le respondió? El Señor le dijo, yo estaré contigo. Eso es lo único que usted necesita saber, mijo. Y en esta mañana, querida familia, aun si ustedes querían venir en respuesta por el que el Señor les dijera algo, el Señor hoy te dice, yo estaré contigo. ¿Qué necesitas saber? Que yo estaré contigo. ¿Cómo lo voy a hacer el ABC? No te lo voy a decir, lo único que puedo decirte es que yo estaré contigo. Claro que te voy a dar el ABC porque más adelante el Señor le da el ABC. El Señor siempre nos da el ABC de cómo tenemos que hacer las cosas. Pero de entrada lo único que necesitamos saber es, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Aunque eran un pueblo numeroso, aunque se habían fortalecido y aunque habían cogido ventaja, el Señor le dice, tranquilo. No importa el poder que tengan ellos, no importa lo mucho que hayan avanzado, no importa lo mucho que se hayan engrandecido, yo estaré contigo. Y hoy quiero que evalúen sus problemas, de pronto sean muchos, no sea uno, no sea de pronto que no ha podido pagar la cuenta de no sé qué, o el extracto bancario, tal vez sean muchas las dificultades, pero el Señor te dice, sin importar el número de enemigos que se estén levantando en tu casa, de adversarios, el número de dificultades que tú tengas en ese momento que de pronto superen los dedos de tu mano, ¿cierto? Uno, Señor, tengo este problema, esta dificultad, el otro. El Señor le estaba diciendo, sin importar la cantidad, tú los vencerás como uno solo. Tú los vas a vencer como uno solo. No te quedes centrado ni mirando, angustiado por las muchas dificultades que hay. Mírame a mí, porque yo voy a hacer que esas muchas dificultades las puedas vencer como un solo hombre. Amén. Versos 17 y 18. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Y me parece súper lindo el Señor, porque fíjense que el Señor nunca se pone como bravo cuando nosotros, Señor, pero realmente si es tú, confírmamelo a través de tu palabra. Señor, si ese es el hombre que tienes para mí, Señor, háblame, trae esa convicción que algo sobrenatural pase. El Señor responde por sueños, por profetas, por pastores. O sea, el Señor sí te va a confirmar algo especial que Él quiere, que tú sepas que viene de Él. El Señor no se queda callado.
El Señor no se queda corto de palabras cuando nosotros queremos confirmación de saber si algo que queremos emprender, hacer un negocio, viene de Él. El Señor responde, el Señor no se hace el mudo. Pero muchas veces lo que pasa es que nosotros queremos acomodar la voluntad de Dios a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Pero no nos tomamos esos tiempos de decirle, Señor, háblame, confírmame. Y el Señor le dice lo que quiera, yo le voy a responder. Y más adelante Gedeón le pone una cantidad de ¿cómo se dice? Señales al Señor. Y el Señor se las responde. El Señor se las responde. Carlos me cuenta que antes de casarse con este pechito, él puso muchas señales. Y el Señor le respondió cada una de las señales, a través de visiones, a través de cosas que pasaron, frutos que debían darse. El Señor le respondió que yo iba a ser la persona que iba a estar junto a él, porque para él era muy importante saber quién iba a ser la persona con la que él iba a unir su vida. Y le puso señales al Señor, y de hecho el Señor se las respondió. Entonces el Señor sí responde cuando nosotros pedimos señales. Pero algo que me parece más lindo es lo que genera en el corazón de Gedeón el haber tenido el encuentro con el propio Cristo, con el ángel de Jehová. Y es que viene una actitud de generosidad que era característica del pueblo judío cuando recibía una presencia especial del Señor. El Señor Gedeón le dice, no te vayas, espérate hasta que yo traiga mi ofrenda. Cuando recibimos algo especial de parte del Señor, algo que debe producirse en nuestro corazón, es un acto de generosidad, de querer honrarlo a través de nuestros bienes. Pero ¿saben yo qué veo? Que el Señor no es como cuando uno va a una visita y de pronto le dieron chocolatico, queso, almojábana, o sea, se portaron bien, no lo tuvieron a punta de tinto, sino que le dieron buenas onces, almojábana, chocolate, queso. Y de pronto, ay, mira, quiero bendecirte, yo te traje este postre. Ay, no te hubieras molestado, no te preocupes. O de pronto una ofrenda, bueno, no sé lo que sea. El Señor le dijo, no, tranquilo, deje así. El Señor recibió la ofrenda porque siempre fue muy importante sellar o ese acto de generosidad de su pueblo. Siempre el Señor lo vio con buenos ojos. Díganme si el Señor dueño del oro y de la plata no hubiese podido decirle, no, mijo, guárdese la ofrenda, guárdese el sacrificio, no lo necesito. Pero el Señor sí busca de nosotros actos de generosidad. Y fue muy bonito porque el Señor esperó hasta que el todo lindo le preparara la leña, bueno, todo lo que tenía en mente. Y el Señor respaldó y consumió lo que le estaba presentando Gedeón. Se agradó de esa ofrenda. Dios se agrada de nuestro corazón generoso cuando hemos recibido respuestas, señales o palabras que han traído bendición y edificación en nuestras vidas. Y les voy a contar un poquito el final de la historia. ¿Qué ocurre? Que en efecto el Señor le permite a Gedeón rodearse de un ejército de 300. Al inicio tenía más, pero el Señor aún le dio la estrategia para seleccionar la cantidad y le dio características de cómo debían ser, qué debían hacer las personas que iban a pertenecer a ese grupo de 300. ¿Ustedes vieron la película de 300? Bueno, yo me imagino que así era el ejército, ¿sí? ¿Cierto? Los puso a entrenar, macancanes, bueno, no sé. De pronto los pesó pluma, pero el Señor se llevó la gloria, no sé. Pero el Señor le da la estrategia y con 300 hombres pudo liberar al pueblo de Israel de la opresión madianita. ¿Que fue inmediato? No, o sea, tuvo que pasar momentos en los que tuvo que depender del Señor. Al igual que Moisés pudo liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia, pero cada plaga, aunque era un milagro y una manifestación del Señor, cada plaga que representó una oposición en el camino, ¿sí o no? Si no hubiese existido oposición, pues no se hubiesen desatado plagas que representaban la manifestación y el poder de Dios. Por cada obstáculo que haya en tu camino, el Señor va a levantar tus manos y tú vas a ver la gloria de Dios antes de llegar al destino final. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirte en esta mañana, querida familia? Eres más fuerte de lo que piensas. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Y tú te vas a sorprender de lo que el Señor va a hacer contigo en ese nuevo emprendimiento, en ese nuevo trabajo, en el trabajo que ya tienes. El Señor te va a dar esa gracia porque el que le prometió a Gedeón, yo estaré contigo. ¿Y cuál es la promesa que el Señor trae hoy a la familia On? Yo estaré con ustedes. ¿Son la tribu más grande? ¿Son la iglesia que tiene mayor recursos? ¿Son la iglesia más extensa? No. Pero yo estaré contigo y ustedes
liberarán al pueblo de la opresión del enemigo. Amén. Les invito en esta mañana a que podamos orar, familia.